Mujer. Siempre pregunto al grupo cómo está la transmisión, pero ustedes del miércoles no contestan. Bueno, tal vez están muy concentrados, ¿verdad? Pero yo pienso que estoy bien porque aquí dice grabando en directo, dice. Son las 5:33 minutos y hay 7 personas conectadas. Entonces, yo creo que sí, estoy bien en el tema. Recuerden que hoy nos toca la 9ª semana y según el programa de clases que yo tengo acá, la 9ª semana son los contratos reales y de garantía. Y nos quedarían nada más 2 semanas, ¿verdad? Para terminar las clases, terminar e ir al segundo parcial. En la 10ª semana vamos a platicar la extinción de las obligaciones. Solo hay 3 documentos, ¿verdad? A conocer, que es la carta total y carta parcial de pago. Ahí está la rescisión de los contratos y el finiquito. Entonces, alguien está escribiendo, pero no sé si sea alumno o alumna. Para la semana 11, así es como tengo yo el programa, de ahí tenemos a la copropiedad, la división de la cosa común y la partición de bienes hereditarios o derechos. Bueno, la partición de bienes hay de inscritos y no inscritos, ¿verdad? Estamos pues muy adelantados con el tema, veo yo. Muchas gracias, le agradezco mucho. Qué bonitas las cosas ahí que están, qué simpática, muchas gracias. La voy a colocar yo aquí a usted para que me comente aquí si estamos bien en transmisión. Estamos bien, dice, ¿verdad? Entonces, como les decía, a raíz de esta semana número 9 nos quedan 2 nada más. La semana 10 ya les mandé un correíto por ahí. Los miércoles notarial, muchas gracias, le agradezco mucho. Les mandé un correíto por ahí en donde Rural indicó de que no tenemos clases la otra semana, ¿verdad? Sí, pues lunes santo y miércoles santo, ¿cómo vamos a tener clases? Entonces, la semana 10 con ustedes la vamos a trabajar la próxima. Pero hoy nos toca platicar un poquito de la semana número 9, que es la forma notarial de los contratos reales y de garantía. Al final, la garantía es definitivamente para el acreedor, ¿verdad? Que es la persona quien da la prestación. Tenemos mutuos hipotecarios, mutuos prendarios, mutuos confiador, mutuos con garantía mobiliaria y el contrato de mutuo simple, que sí existe el contrato de mutuo simple sin necesidad de acudir al fiador y muchas veces sin necesidad de acudir a la garantía. El poder hacer el instrumento público es una parte elemental de la clase de hoy. No es complicado el instrumento público, solo hay que saber qué cláusulas se van a colocar en el mismo para que estos, en determinado momento que se vaya a ejecutar, porque todos los contratos que he estado dando con ustedes, a excepción de la compraventa que no es tan ejecutable y tan que se pueda pedir la rescisión o se pueda pedir cualquier circunstancia de la compraventa, los demás contratos que hemos visto son directamente donde intervienen los tribunales de justicia cuando hay un error de parte del notario al momento de faccionarlos. El asunto es de que el notario siempre va a ser llamado como tercero interesado en un dilema que se pueda estar gestando en los tribunales de justicia y es lógico, ¿verdad?, donde una de las partes sea la afectada. Los contratos de arrendamiento
tanto arrendante como arrendatario pueden ser partes afectadas, ¿verdad? Y se da común en el contrato de arrendamiento que la parte del arrendatario a veces no cumple con el pago de la renta y ahí viene el gran problema, ¿verdad? Estos contratos de mutuo también traen como consecuencia las ejecuciones que se pueden dar directamente en los tribunales de justicia. Hay unas ejecuciones ejecutivos comunes, como también hay unas ejecuciones en la vía de premio. Y siempre está de por medio el contrato en donde nosotros como notarios intervenimos y lo que vemos de las partes cuando llegan a requerir nuestros servicios es una voluntad de crear el negocio, de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, pero al final algo puede salir mal entre las partes y ya viene la forma de ejecutar. Entonces, los contratos reales y de garantía, primero vamos a platicar el contrato de mutuo. El contrato de mutuos, pues la diapositiva lo tiene como un medio por el cual una persona recibe cierta cantidad de dinero u otras cosas fungibles, dice, con la condición de devolver otro tanto de la misma especie. Es posible que el contrato de mutuo que nosotros faccionemos se pacten en algunas condiciones para el cumplimiento de la obligación. En este caso, el contrato en sí va a tener el pago de intereses, la forma de pago, el día del pago, en dónde se va a pagar, el día, hora y dónde se va a cancelar. Pero ante todo, muchos contratos de mutuo lo que buscan pues es una ganancia de parte del acreedor y siempre se pactan intereses. Recuerden ustedes que nosotros en los contratos no podemos pactar intereses que están fuera del campo legal, fuera del cambio que está en el mercado, ¿verdad? Hace unos días estaba revisando un expediente en donde pues, la persona del deudor no quería cancelarle al acreedor la cantidad que le estaba reclamando y tenía mucha razón. Ahí hubo un gran error de parte del notario al colocar en la parte de intereses, colocó un interés del 20% mensual. Y ahí tiene un gran problema el notario porque ahí el contrato, pues el otro estaba ejecutándolo sobre la base de que el que le hizo el contrato pues es como una persona profesional con mucho conocimiento, pero certificaron al notario porque el interés sobrepasa un interés legal. ¿No? ¿Cuánto está en el banco? Parece que es anual, ¿verdad? Sí, es anual. 16 es lo más alto que conseguimos, la tasa de interés anual, ¿verdad? Y este era mensual. Entonces, ahí es muy fácil que por medio de un instrumento público donde las partes convinieron, y una en entregar el dinero y la otra en pagar, pero una en recibir cierta ganancia, ese contrato se convierte en un tipo penal, que sería la usura, ¿verdad? En esos contratos de mutuo juega mucho ese tema de la usura y ese sí es un delito, ¿verdad? Porque, y lo ven ustedes en la calle, lo ven en todos lados, lo ven con el vecino, con el amigo que siempre, cuando presta dinero, siempre dicen, pero me devuelves tanto, ¿verdad? Es normal que suceda, solo que en relación a los intereses, que es algo que tiene que constar en el instrumento público, hay que ser cuidadosos de cuánto es el interés que se va a poner. Generalmente en estos contratos de mutuo, cuando no hay una garantía, siempre se coloca que devengará el interés legal, dice. Y entonces, y a veces verbalmente se pacta cuánto será el interés. Puede ser que le suban al interés, pero el contrato en sí no es tocado en el momento que se pueda ejecutar, ¿verdad? Entonces siempre es oneroso, dice, recae sobre cosas fungibles, dice, se transfiere a veces la propiedad de lo prestado, pero en este caso es cuando hay una garantía, ¿verdad? Los elementos de contrato vamos a encontrar en acreedor o deudor, mutuante o mutuario, ¿verdad? Y en los elementos reales, pues siempre va a ser el dinero o cosas fungibles. En los elementos formales, a veces no hay elementos formales, dice, salvo cuando sea una garantía que se va a dar un bien inmueble, entonces tendría que ser un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. ¿No me paga? Ejecuto a través de un juicio del Código Procesal Civil y Mercantil, ejecución en la vía de apremio, lo ejecuto y me llevo la escritura pública como prueba del compromiso.
Y al final se llega a la subasta, se llega a las personas que van a participar en la venta y tal vez no llega nadie. Entonces el juez ordena que yo me debo cobrar con ese bien. El asunto ahí que ya todo lo que se ha pagado ya no regresa, ¿verdad? Ya no regresa, se pierde todo lo que se ha pagado. Entonces, cuando hay garantía hipotecaria, pues necesariamente se tiene que hacer en escritura pública, porque hay que inscribirlo, hay que grabar el bien inmueble, hay que ponerle su anotación en el sentido que nadie puede disponer de ese bien inmueble porque está hipotecado, ¿verdad? En esa figura también aparece que a veces cuando uno termina de pagar un bien inmueble que está con garantía hipotecaria, a veces no busca uno la carta de pago, la carta total de pago, porque puede ser que cualquier persona pueda atentar en contra del bien, ¿verdad? Entonces uno lo que menos quiere es la carta total de pago, pero para llegar a la carta total de pago es lo normal de extinguir la obligación. Y si queremos que nuestro bien inmueble no vaya a ser tocado, no vaya, cuando nos demos cuenta que no somos los dueños, pues la figurita que de algunos de sus compañeros mencionaron, que es la inmovilización del bien inmueble. La inmovilización del bien inmueble se hace en la vía notarial y se hace en la vía administrativa. En la vía notarial, pues somos nosotros los notarios los que hacemos todo el trámite para inmovilizar el bien. En la vía administrativa, pues se va al registro general de la propiedad, se compra un formulario, se llena el formulario y se ingresa al formulario. Los honorarios que cobra el registro no superan los 200 quetzales, ¿verdad? Pero nosotros los notarios sí tenemos participación en el tema, porque nosotros sí podemos, de honorarios, hacer un buen cobro. Cuando los contratos de mutuo no sean con garantía hipotecaria, no hay necesidad. Entonces, muchas entidades bancarias y cooperativas no tienen la necesidad de hacerlo en instrumento público. Lo hacen en papel bond, en formulario. Hoy las empresas bancarias están queriendo colocar todo su dinero y le andan a usted avisando por todos lados que si quiere dinero, si quiere dinero, si quiere dinero. Y en realidad ya no utilizan estas figuras que estamos trabajando el día de hoy. Ya yo comentaba el fin de semana que por lo menos a mi número de celular pues han ingresado más de 3 ofrecimientos en donde dice que se me pueden otorgar hasta 500,000 a cargo de mi pasivo laboral. Sin contratos, sin fiadores, sin nada, solamente es mi pasivo laboral, pues, sin intereses, ¿verdad? Sin interés, con intereses. Entonces, las empresas estas bancarias y las cooperativas o las personas que manejan capital no están poniendo mucho obstáculo para que uno pueda tener una buena cantidad de dinero. Están ofreciéndolo y lo que nosotros estamos perdiendo definitivamente es nuestro rol de notarios y del instrumento público. ¿Cómo lo recuperamos si cada día las circunstancias, el problema en el que estamos es más complicado y cada día tenemos más necesidad de dinero y los bancos más necesidad de colocar su dinero? ¿Cómo los hacemos regresar a este tema? ¿Cómo los hacemos regresar a la escritura pública o al documento privado con firma legalizada? Yo he visto que me dicen a veces en los mensajes, si usted necesita 10,000 quetzales, solo denos el visto bueno a través del WhatsApp, dice, y antes del mediodía tiene usted acreditada en su cuenta esa cantidad de dinero, ¿verdad? Tremenda situación porque nosotros hemos perdido un poco el rol aquí del notario, no solo ya con algunos temas se han perdido, entonces imagínense en esto. El contrato de mutuo, entonces, es una cantidad de dinero que se recibe generalmente y con la obligación de pagarlo, ¿verdad? Claro, con o sin intereses, depende cómo se pacte. Con estos contratos de garantía nos manda el programa a que también analicemos la compraventa con garantía hipotecaria. Este tema ya lo trabajamos nosotros en la primera clase, si ustedes se logran recordar. Pero vamos a hacer un recordatorio un poquito del mutuo con garantía hipotecaria. La escritura pública del mutuo, como todos los instrumentos públicos, tiene 3 partes: introducción, cuerpo y cierre.
En la introducción, pues ustedes nunca van a olvidar que va el número, el lugar, la fecha, el antemí, la comparecencia, en este caso del acreedor y del deudor. Hasta ahí donde uno de notario dice, me aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. E indican que por el presente instrumento celebran contrato de compraventa con garantía hipotecaria. Hasta ahí termina la introducción. El cuerpo del instrumento público pues puede tener las cláusulas que ustedes gusten. La redacción es discrecional. Pero en la redacción no deben olvidar ustedes lo que establece la ley, ¿verdad? El hecho de que les diga, mire, pueden ustedes colocar las cláusulas que quieren y como lo quieran hacer, no significa que ustedes vayan a salir de lo que establece la ley. Entonces, en este caso, en la primera cláusula, pues es la declaración de el propietario del bien. Estamos hablando de compraventa con garantía hipotecaria. La declaración del propietario del bien, que es dueño de la finca número tal, folio tal, del libro tal, de X lugar, ¿verdad? Y ahí puede colocar los detalles de la finca, la extensión, las medidas, las colindancias si gusta, y si no, solo la inscripción que tiene en el registro de la propiedad. Si la quieren hacer así, pero puede ser a la inversa. Puede en la primera cláusula declarar el acreedor que por este acto da en calidad de lo vende, pero solo se entrega cierta parte del dinero y se queda una deuda de tanta parte del dinero. En cuestión de cláusulas ustedes deciden, la cuestión es que estos temas sí van. En una segunda cláusula se puede decir que se vendió en tal cantidad de dinero y que el resto lo va a pagar en amortizaciones de tanto mensual, en tal forma, con tantos intereses. El asunto es que la compraventa con garantía hipotecaria lo que busca es que yo pueda vender mis bienes inmuebles, darle oportunidad a la otra parte que me pueda comprar, que me dé un enganche, como decimos así comúnmente, ¿verdad? Que me dé un enganche y que la parte que me queda de ver la pague por mensualidades, como quiera. Pero esa parte que me queda de ver debe quedar con garantía. Y la garantía de ese porcentaje que queda en deuda es precisamente la anotación que le hago en el registro general de la propiedad de hipoteca, ¿verdad? Cuando esta persona termina de cancelar la totalidad del bien inmueble, yo lo que le otorgo es una carta total de pago. Pero se puede dar que en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, esta persona de la figura del deudor, del que compró el bien, cancele cierta cantidad y no cancele la totalidad. Entonces yo lo que tengo que hacer es liberarle el porcentaje de lo que canceló y otorgarle una carta parcial de pago. Este juego de las cartas totales y parciales de pago, que es tema de la otra semana, se juega mucho con estos contratos con garantía hipotecaria y lo juegan mucho las empresas y grandes inmobiliarias, porque estas empresas hipotecan el 100% del bien y conforme van pagando, el banco o el lugar del acreedor o quien sea el acreedor, a veces una persona es individual, no es las instituciones bancarias o las empresas bancarias, no son, ¿verdad? A veces a título particular cualquier persona puede dar el dinero, cualquier persona lo puede tener. Entonces los bancos o las inmobiliarias lo que hacen, las cooperativas, liberan por una parte de la finca para poder vender, porque la finca del 100%, por darles un ejemplo, la finca del 100% donde hay 100 personas que van a comprar ese 100%, algunos podemos ir a comprar, pero no al contado. Entonces buscamos la garantía hipotecaria, pero otras personas sí podemos ir a comprar al contado, no queremos garantía hipotecaria. Entonces, el dueño de la inmobiliaria lo que hace es liberar el porcentaje de la persona que está comprando al contado y le entrega la finca limpia.
pero la persona que debe no lo libera hasta que termine de pagar. Entonces le libera su porcentaje. Póngale que hay muchas empresas inmobiliarias que la última noticia que vi es de que hay una empresa que puso a la venta 702 lotes. Así, en ese sistema muy bueno. El negocio, el bufete es lo mejor que les puede pasar a ustedes. Llevar una compra-venta con hipoteca de un todo de más de 100, 200 lotes, imagínense, a cada persona le van a cobrar unos años. Esos 600, 702 lotes que les comento, 701 lotes son desmembraciones, en donde todos compraron con un enganche y se quedaron pagando la mensualidad. El último se lleva el resto de la finca. Entonces el notario tiene que tener mucho cuidado de ir inscribiendo los porcentajes o los metros cuadrados que va desmembrando la finca y hasta el resto que queda cuando él llega al lote 701. El lote 702 no va a hacer una desmembración, sino le va a quedar el resto de la finca. El asunto es de que si hace 600 lotes y se le olvida inscribir 101 lotes e inscribe el de lote 702, ese se va a llevar toda la finca, ¿verdad? Y de aquí a que se la quite. Entonces, notar en ese sentido, debe ser muy cuidadoso. Las hipotecas las hay de bienes inmuebles urbanos y rústicos. Eso ya platiqué con ustedes, que el nombre de urbano y el nombre de rústico, ¿no? Hay personas que se llaman urbanos, ¿no? Pero el nombre de bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles rústicos es una circunstancia que tiene el Registro General de la Propiedad, que la tiene así inscrita, pero a veces los rústicos no son tan rústicos porque tienen todos sus servicios, y a veces los urbanos no son tan urbanos porque no tienen los servicios. Entonces el nombre es el que varía en el Registro de la Propiedad. El asunto, que el tema que estamos trabajando hoy, que es con garantía hipotecaria, sí solamente se refiere y solamente garantiza los bienes inscritos en el Registro de la Propiedad. Fin de semana platicaba que qué hacer con los derechos de posesión y las hipotecas con los derechos de posesión. Yo les cuento que aquí, en mi trabajo, yo he visto muchos bienes que no tienen inscripción, que los dan en hipoteca. Entonces preguntaba a un compañero, ¿dónde está la garantía? No hay garantía. Si no paga, ¿cómo podrían ejecutarlo? Pero sí se da. Aquí hay muchas cooperativas que las personas van a hipotecar su terreno, su casa, y dicen, ellos le dicen, es escritura pública, pero todas las escrituras son públicas, ¿no? Con las excepciones que hemos platicado, pero ellos le llaman pública a lo que no está inscrito. Así le dicen. Escritura normal es la que está inscrita, esta es pública, dicen. Pero esa ya es cuestión de la entidad acreedora que permita la inscripción de esos derechos de posesión con hipoteca. Pero ¿qué hipoteca si no se va a poder inscribir? El tema aquí que dice inmueble urbano. La garantía hipotecaria es la constitución y aceptación de la hipoteca, dice, se debe realizar de manera expresa. La hipoteca en un bien inmueble es un gravamen que soporta el bien y no puede venderse o enajenarse sino con autorización expresa del acreedor. También en el cuerpo de la escritura nosotros siempre ponemos que la hipoteca del bien inmueble tendrá que ocupar el primer lugar en su inscripción en el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué decimos siempre que debe ocupar el primer lugar? Porque en el momento de que esta persona lleve parte del terreno a hipotecar y parte para otro lado y que hipoteque a 3 personas diferentes, porque la primera hipoteca del 100% puede abarcar un 50%, pero todavía le queda un 50% más donde puede hipotecar a 2 personas más. Entonces los acreedores buscan que ocupe el primer lugar, porque en el momento de un remate, el primero que se lleva la parte que quedó a deber la persona que incumplió con el contrato es la hipoteca que tiene en primer lugar. Si alcanza, aquellos otros 2
ya se llevarán su parte, pero si no alcanza, ya no se lleva, ¿verdad? Por eso es que el crédito hipotecario, lo digo porque digo el nombre, porque así es la única institución que conozco en esa situación. Crédito hipotecario, cuando da en hipoteca, siempre le exige al deudor que al momento de ir a recoger el dinero de la hipoteca le lleve una certificación del registro y que en la certificación se haga constar que la hipoteca a favor del crédito hipotecario ocupa el primer lugar. Siempre ellos así lo piden. Supongo las demás instituciones bancarias así también lo hacen. Esas escrituras públicas de contrato de mutuo con garantía, o de compraventa con garantía hipotecaria, es de compraventa con garantía hipotecaria, aparte es el mutuo con garantía hipotecaria, es compraventa, yo vendo y del 100% solo pago el 10%, el 90% lo quedo a deber, y para garantizar yo que vendí, le pongo una anotación en el registro para que usted no me pueda vender lo que le acabo de dar, algo así. Esta escritura pública tiene sus obligaciones previas, sus obligaciones instantáneas y sus obligaciones posteriores. Como ya hemos visto y hemos platicado una cantidad de veces de los instrumentos, las obligaciones previas serán el documento de identificación de las partes, el título de propiedad con el que yo acredito que el bien es mío, el impuesto único sobre inmuebles, lo pide el registro para poder inscribir lo que sea. Si es una empresa, si es una inmobiliaria, tendré que ver la escritura pública de sociedad, supongo yo, tendré que ver también si tiene facultades para vender, el gerente general, el representante legal o el administrador único, si tiene facultades, si se le ha otorgado ese derecho de poder disponer de los bienes de la empresa. Necesito ver todo eso como obligación previa. Si ustedes se van a su libro, van a ver que algunas cosas que yo digo no están en el libro, ¿verdad? Hoy son las grandes inmobiliarias las que están dedicando a la compra-venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Y también es un hecho que no contamos en el banco, la mayor parte de personas no contamos con 1,5 millones de quetzales, que es lo que cuestan los bienes. Aún aquí en mi pueblo donde estoy, los bienes no tienen un valor menos de unos 700,000 quetzales. Normal, ¿verdad? Entonces, las obligaciones previas, esas son las instantáneas, pues ustedes ya saben que es fraccionar el instrumento, leerlo y hacer constar en el instrumento en realidad todas las cláusulas, todas las condiciones, todos los beneficios que tiene acreedor y deudor, no solo la parte que les va a cancelar sus honorarios. Eso ya se los he dicho, siempre se los he dicho, que no es solamente ver a quién nos paga, sino a las dos partes, y ante todo es ver nosotros como notarios, no involucrarnos en problemas posteriores, no involucrarnos en juicios, que al final somos jalados. Y qué fácil es que le digan a hacer el instrumento público, pero qué difícil es salir de un problema legal, en donde dependiendo del criterio del juez puede certificarlo al Ministerio Público, dependiendo de lo que mira. Leerlo bien, analizar cada una de las cláusulas, y en las posteriores de este contrato que estamos viendo, ustedes ya saben que hay que mandarlo a inscribir al Registro General de la Propiedad, pero antes hay que hacer el testimonio especial, cumpliendo con el artículo 37 de su Código Notariado, ¿verdad? En donde se le coloca el impuesto que corresponde. Este lleva una cantidad de dinero. Entonces, no olvidemos que es el 2 por millar, ¿verdad? Y el timbre de 50 centavos en cada hoja de que se compone el testimonio especial. El primer testimonio va para el registro, ya lo dije, y se acostumbra que al salir la escritura pública del Registro General de la Propiedad, se hagan los avisos a DICAL, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, avisos a la municipalidad, catastro municipal, y si este bien inmueble goza de servicios, los avisos correspondientes. Ahí el tema es bien simpático, porque cuando ustedes terminan de pagar, si hay algún DICABI o catastro municipal
hicieron algún tipo de anotación en relación a que es hipotecario. La misma carta total de pago al salir del registro de la propiedad va a dar vuelta a esos lugares para que se quede libre el inmueble, o sea, se libere el gravamen. En sí, esta es la compraventa con garantía hipotecaria que ya la vimos en algún momento, la primera clase, y hoy sí ya la vemos un poco más profundo, ¿verdad? El siguiente tema, que es parte del programa, que es relacionado con los contratos reales y de garantía. Yo pasé mi hojita aquí para ver la diapositiva, solo me guío de la diapositiva, que es contratos reales y de garantía. De garantía, pienso que es este que viene ahorita, reconocimiento de deuda. ¿Quién en esta vida no ha tenido necesidad de reconocerse liso y llano deudor de alguna persona? Algunos de ustedes del otro lado no han tenido esa necesidad, pues qué bueno, ¿verdad? Pero por si la tienen, hay que analizar un poquito este tema. Dice, estos documentos pueden ser otorgados de manera unilateral y en algunos casos pueden ser otorgados por las dos partes. En este documento una persona se reconoce, como les dije, lisa y llana deudora de otra persona, quien por cualquier circunstancia le dio dinero o le provocaron un problema, y aquí hoy viene a colación un problemita aquí, que un perrito, dice, una perrita, se lanzó del segundo nivel y cayó en la pérgola, dice, del vecino. Pero al caer en la pérgola del vecino, una perrita pequeña, la pérgola de plano no estaba tan buena, le digo yo a los compañeros, le hundió la pérgola y le lastimó saber qué tipo de lámina se pone a esta cuestión, pero no quedó ahí todo. La pérgola la detuvo, la lámina, ¿verdad? La detuvo, pero la detuvo para menguar un poco más el golpe que se iba a dar al animalito, pero siguió de largo y cayó en el vidrio del carro del señor. El vidrio sí lo quebró, no tanto, un pedazo le quebró, un pedacito, pero esos vidrios ya ven ustedes cómo son. Bueno, para no hacerla tan cansada, entonces él inmediatamente agarró a la perrita y la llevó a la vecina, no es mi compañero, y la llevó a la vecina y le dijo, mire, la pérgola me costó 18,000 quetzales. Y el vidrio de mi carro, pues mire usted la marca de mi carro. El caso es de que en ese momentito llegaron los expertos. Ayer en la tarde dice que llegaron los expertos que conocen de pérgolas y de toda la cuestión y dijeron, aquí se descompuso, aquí pasó. Bueno, son 8,500. Entonces le dice la compañera, yo no tengo 8,500 ahorita. Deme la oportunidad de que le pueda pagar poco a poco. Yo le voy a pagar todo, pues sí, aquí está su perro y está bien. Hagamos un reconocimiento de deuda. Si no, ahorita llamo a que vengan a revisar y presento mi denuncia. Bueno, algo tan sencillo, ¿verdad? Una perrita. ¿Qué cayó? Reconocimiento de deuda. Hicieron un documento privado con firmas legalizadas por 8,500 quetzales, en donde ella se comprometió a hacer 2 pagos de 4,000 y algo cada pago. 4,000 va a pagar a fines de este mes y 4,000 fines de mayo. Y el documento lo estábamos leyendo y les digo, esta es mi clase de hoy. El documento lo leímos y dice que siempre y cuando ella no incumpla, no devengará ningún tipo de interés. Llegado el 30 de mayo, ella ha incumplido, va a devengar, dice, el interés que está al día en la banca de Guatemala. Reconocimiento de deuda. Pero si van ustedes en la calle, y ojalá no, ustedes no, otras personas, y colisionan con otro vehículo, ¿qué sucede cuando se colisiona? A veces pueden colisionar con un vehículo marca normal, ¿verdad? Pero si ustedes mismos colisionan con esa publicidad que me pareció absurda,
que le dieron a esos Lamborghini que andaban corriendo por la avenida Reforma. Ustedes son de Guate, ustedes están en Guate. Bueno, yo también vivo en Guate, pero ahorita trabajo aquí, ¿verdad? ¿Vieron esa publicidad de esos Lamborghini? Van ustedes y van y pasan trayendo uno de esos. ¿Cuánto puede costar la reparación de esos vehículos? Decía mi amigo que su hijito pasó trayendo el retrovisor de un BMW y le cobraron 11,000 quetzales por ese retrovisor. El chico iba en una moto. Y mire, ese retrovisor, porque dice que hay que quitar toda la pieza que no tiene compostura. El reconocimiento de deuda es para eso. El reconocimiento de deuda, si no tenemos cómo cancelar lo que tal vez provocamos, habría que ver si lo provocamos o no también, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero si efectivamente lo provocamos, el reconocimiento de deuda es la figura más perfecta para evitar que intervengan en Metra, que intervenga la Policía Nacional Civil y que vayamos también a una comisaría a ver de dilucidar el problema, siempre y cuando no hayan lesionados, ¿verdad? Porque si hay lesionados, ese es otro tema, es otro tema. Este es directamente este documento, lo hacemos en nuestro bufete, cantidad de veces lo hacemos, compañeros. Este documento es el pan nuestro de cada día en el bufete. Cada vez siempre hay 2 personas que les sucede cualquier cosa y llegan y dicen, no tengo para pagar todo lo que me están cobrando. Es más, las aseguradoras cargan su formulario que solo tienen los espacios para colocar los nombres, el documento de identificación, los datos de identificación, y el documento dice reconocimiento de deuda, aseguradora tal y tal. Y el documento que cargan, saber qué dirá, ¿verdad? Porque ya uno en las penas a veces ya no lee, ya solo uno dice, bueno, si no pago, pues me van a ejecutar. Solo mira uno la cantidad y dice, sí, esto es, y uno firma, y con legalización de firma. Ahora, simpático sería ver que las aseguradoras que cargan esos formularios de reconocimiento de deuda, en realidad a quien le firmamos sea efectivamente el notario, ¿verdad? Que no sea el asegurador o como le dicen al chico que va a ver la colisión y todo. Este documento sí está muy pendiente de nuestro bufete, siempre es parte de nuestro bufete, porque siempre lo vamos a hacer. El asunto es de que a mí no me parece tan seguro hacerlo en documento privado, con firma legalizada. Lo puedo hacer en escritura pública. Y mi reconocimiento de deuda puedo comparecer yo, me reconozco deudora de X persona por la cantidad de tantos. Si yo quiero como notario especificar por qué me reconozco deudora, lo pongo. Y si no, no, el documento no lo pide. Muchos, cuando hay colisión y efectivamente yo me reconozco deudor por la colisión, sí dice, porque hacen la historia en las cláusulas, el día de hoy en tal lugar colisionó y según la reparación del vehículo es tanto y hacen todo un historial del tema. El asunto es que el documento es ejecutable en todo momento. Si ustedes no pagan, pues se ejecuta. El reconocimiento de deuda lleva a veces la figura del fiador, que si yo no puedo pagar, lo puede hacer la otra persona. Lleva mucho también la garantía. Yo garantizo la deuda que tengo con esta persona con mi salario que recibo en tal lugar. O sea, ya vienen los embargos, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero por qué me están embargando? Porque usted firmó un reconocimiento de deuda, no pagó. Entonces, y como ahí se comprometió a que si no pagaba se le embargaba el salario, entonces ya viene. Y en Guatemala, no me van a dejar ustedes mentir, hay un juzgado que está en San Miguel Petapa, juzgado para San Miguel Petapa, que es el que tiene en su haber y en su despacho solo temas de estos, solo temas de embargo porque no pagó. Ese es el juzgado. Dice que al final dice el pago, el reconocimiento de deuda debe constar a quién se va a hacer el pago, en dónde se va a hacer el pago, cómo se va a hacer el pago y las condiciones, todas las condiciones en las que se va a querer quedar el pago. Dice que el contrato de reconocimiento de deuda también a veces se hace con la garantía mobiliaria, que es la ley de garantía mobiliaria
que les puse a leer, por favor, me hacen el favor de leer la ley de garantía mobiliaria, porque de esa voy a hacer 3 preguntas, dije. Pero también dije el fin de semana que de un material que voy a mandar, yo creo que mañana lo mando, es que hoy se me olvidó. En realidad tampoco es de mi inspiración, es un material que yo conseguí para fortalecer la clase de hoy. De ese material voy a hacer las 5 preguntas y en el contrato de fianza también voy a preguntar cuál es el fundamento, miren, ya les dije la pregunta, cuál es el fundamento legal, donde nosotros los funcionarios públicos no podemos ser fiadores. Aparte de que las Sagradas Escrituras también así lo establecen, ¿verdad? Pero a nosotros nos prohíben. Pero pregúntenme si yo he sido fiador de alguien. Ya fui fiador. 2 veces fui fiador. Y la LOC lo prohíbe, pero en fin. Entonces estas 5 preguntas, 3 preguntas las vamos a sacar de la ley de garantía mobiliaria, que ahorita la vamos a ver. Ya se las hice llegar también, ¿verdad? Junto con la trilogía de leyes, ¿verdad? Bueno, así está el reconocimiento de deudas, tiene obligaciones previas, instantáneas y posteriores también. En el momento que nosotros los notarios tenemos que actuamos, tenemos que hacerle ver a la figura del deudor qué le va a suceder si hay incumplimiento del contrato que estamos faccionando. Tenemos el mutuo confianza y el mutuo con garantía prendaria. 2 temas diferentes. El mutuo con garantía hipotecaria tiene prescripción en su código civil, ¿sí? Y el mutuo con garantía prendaria también tiene prescripción. Si ustedes deben en hipotecaria, pero si ya pasaron 10 años y no les han cobrado, pidan al Registro General de la Propiedad que les cancele la anotación por prescripción. Si es con garantía prendaria, pidan al Registro General de la Propiedad que les cancele la anotación por prescripción, porque en una es a los 10 años y en esta prendaria a los 5 años, siempre y cuando no haya cobros. ¿Ustedes se dan cuenta? A veces cuando uno debe, ahí están cobrando. Pero eso debe ser el cobro en la vía judicial, ¿verdad? Entonces dicen, prescribió mi derecho, y así es como muchos bancos que han desaparecido, pasan los años y no hay quien se haga cargo de la cartera. Lo que uno pide es la cancelación de esa hipoteca, ¿verdad? O de esa prenda que se cancela. El mutuo confianza es un contrato que ha sido conocido usualmente como mutuo, dice, con garantía fiduciaria, dice, mutuo confianza. Pero eso se quedó en el olvido ahorita, porque ahora ya hay una competencia enorme en donde dice, nosotros, dicen los bancos, no le pedimos fiador. Entonces ya, ni fiador. Porque antes sí decían, necesitamos un fiador que tenga un ingreso más que usted, decía. Si usted lleva a su fiador que tiene un ingreso menos que usted, no le podemos dar el dinero, o ya no piden. Ya la figura del fiador ya no está. Decía una compañerita, estaba un poco diciendo el fin de semana en relación a que yo les dije, si ustedes hacen un contrato de mutuo y les piden un fiador y ustedes no cancelan la fecha que se dijo, la institución, la empresa, el banco, así lo voy a decir mejor, el banco o ¿cómo se le podrá decir? La institución bancaria tal vez, le cobra al fiador. Pero usted, deudor, sabe que tiene que pagar entre los primeros 5 días de cada mes. Y entonces le cancelan a usted su salario el 28. ¿Usted qué hace? Va a sacar su salario. Y ya no quedó para que el banco cobre, porque el banco tenía 3 días para cobrar. Entonces viene el banco y le cae al fiador, porque el fiador sí todavía tiene dinero ahí. Y yo siempre he dicho, cuando el deudor no paga, se inicia un proceso jurisdiccional. O sea, se toman en cuenta los órganos jurisdiccionales cuando el deudor no paga. Y hasta que se agota todo para el cobro del deudor y este persiste en no pagar, entonces ya se cae a la figura del deudor, del fiador. No, ya me estoy haciendo bolas. Pero voy a repetir otra vez. Cuando los órganos jurisdiccionales intervienen
porque el deudor principal obligado, no cumple su obligación, entonces demanda, inicia el proceso. Igual no le puede cobrar al deudor, y no se puede, pero hasta que hay resolución firme en donde dice que no se logró obtener nada del deudor, entonces ya deben enderezar su acción en contra del fiador y agotar todo en contra del fiador, embargo, todo lo que se pueda hacer para garantizar lo que debe el deudor. Y yo estoy en contra de que cuando no se le logra cobrar al deudor, el banco, sin decir ahí va, pum, le cae al fiador. Entonces contestaba una compañerita el fin de semana, lo que pasa, dice, que hay formularios en donde el fiador autoriza que si el deudor ya no tiene nada a la fecha que tiene que pagar, que a él le pueden debitar, y el débito, dice la compañerita, es automático en algunos casos, pero entonces está el documento donde el fiador se compromete a que si el otro no paga, a él le tienen que debitar, pero eso no es lo legal. O sea, léanse el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Civil en relación a las obligaciones. Vean qué establece el Código Civil en relación a las obligaciones. Caemos entonces a la cuenta que esos formularios que hace entonces el banco con ese tema que dijo la compañerita son ilegales, ¿verdad? Son arbitrarios. Y si no vamos a un juicio, posiblemente ganamos. Entonces esta figura de la fianza ya no lo logramos ver hoy en día, porque hay necesidad de colocar el dinero como sea, ya no lo vemos. El mutuo prendario, y ahí está la prohibición de nosotros de ser fiadores, ¿verdad? Pero sí somos. El mutuo prendario, se garantiza la obligación con una prenda sobre un bien mueble. En estos casos puede pactarse que el mismo deudor o un tercero se obligue a un saldo insoluto. En este tema del mutuo prendario aparece mucho la prenda agraria. Se puede dar, pero la prenda agraria se debe inscribir en el registro general de la propiedad, porque hay que ver la finca sobre la cual recae la prenda. Yo puedo pedir una anotación en mi finca de frutos pendientes, futuros, cosechas, plantas, máquinas, animales, crías, materia prima, productos mina, todo. Es tremendo porque aquí amarramos un poquito el contrato de arrendamiento. Arrendo el bien inmueble para sembrar, como les dije hace 8 días, papa. Que aquí con nosotros hay mucha siembra de papa, ustedes ven, y va uno atrás de los pick-ups que van cargadísimos de bultos de papa. Pero aquí las personas dan en arrendamiento sus bienes y aquí hay personas en donde lo que prometen es la cosecha. Imagínense ahorita que estamos viviendo un tema tan complicado aquí por la costa, en donde ha llovido hoy se ha llovido mucho por la costa, la parte de abajo de aquí, de donde estoy yo en el frío, ¿eh? Y se cayeron todas las florecitas, dice todo el floral que permitía. Los mangos esos de paste que le dicen en Guatemala, aquí le dicen de amatillo, le dicen a mí. Imagínense que prometamos, que pidamos que nos graben por esa cosecha y ya no vamos a tener la cosecha porque se nos vino al suelo la cosecha. Es incierto lo que puede suceder con el mutuo prendario cuando se trata de eso. Pero por último, aquí no sé por qué en la diapositiva está otra vez el mutuo con garantía hipotecaria, fíjense, pero no sé por qué. Pero es que el primero es compraventa con garantía hipotecaria, sí, pues. Entonces, de último vamos a ver la ley, no toda, ¿verdad? Porque bueno, tiene tantos artículos, pero sí, en el caso de ustedes la tienen que leer porque de ahí vamos a hacer 3 preguntas, ¿verdad? Se creó la ley, dice, de garantías mobiliarias, creando el registro específico para las garantías mobiliarias, y esta ley contempla, entre tantas cosas, su inscripción, ya la vamos a mirar ahora, la inscripción de los vehículos. Hay un registro, ahí se creó un registro. Pero la siguiente diapositiva que ustedes tienen, que ya no la vamos a tocar porque ya la platiqué, en la compraventa con garantía hipotecaria platiqué el mutuo con garantía hipotecaria.
Y lo van a ver ustedes en su bufete, un jueguito que se hace. El jueguito que se hace es de que compran un bien inmueble y se hace la compraventa total, pero quedó a deber, entonces se hace el contrato de mutuo y se hipoteca lo que, o sea, compró pero lo hipotecó, pero para nosotros los notarios es rentable porque hacemos dos instrumentos públicos, a diferencia que hacemos solo contrato de compraventa con garantía hipotecaria, es uno solo, pero si hacemos un contrato de compraventa y a la par hacemos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que está hipotecando la finca que vendimos, es mejor porque nosotros cobramos dos instrumentos públicos. Bueno, eso ya lo platicamos. Aquí dice que dos preguntas vamos a sacar de la ley. Platicamos un poquito del mutuo con garantía mobiliaria. Este tema parece que no está en el programa, o creo que sí está. Bueno, pero como son derechos reales y como este es de garantía y como este es de garantía, por eso está incluido en las diapositivas que yo les mandé. Veamos el objeto de la ley y la garantía mobiliaria prioritaria. Dice, objeto de la ley de garantía mobiliaria. La presente ley tiene por objeto regular las garantías mobiliarias y el registro de garantía mobiliaria que por la misma ley se crea. Garantía mobiliaria, dice, prioritaria. Es una garantía otorgada a favor de un acreedor, incluyendo proveedores que financian la adquisición por parte del deudor de bienes muebles corporales sobre los cuales se crea la garantía. Constitución de la garantía mobiliaria. Es un tema no tan antiguo, pero es un tema de uso bien restringido. Cuando ustedes lean la ley, porque les suplico que lean la ley, se van a dar cuenta que el rol de nosotros de notarios en la ley es bastante. Participación en la práctica de la ley es que no tenemos, es que nos han sacado un poquito del tema. Y en la venta de vehículos nos vamos a dar cuenta cómo nos sacaron a nosotros los notarios. Pero sí hay mucho que trabajar en esta ley. Dice que la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato de garantía celebrado entre deudor garante y el acreedor garantizado o por disposición de la ley. Requisitos del contrato de garantía, y es que ahí es donde viene el problema. El contrato de garantía dice, salvo las garantías posesorias, deberás constar por escrito, ya fuere, dice, en escritura pública o en documento privado con firma legalizada. Yo ponía un ejemplo el fin de semana de que yo compré mi vehículo hace como unos 3 años más o menos. Y yo dije, ¿y dónde está la escritura para firmar? Y no había tal escritura. Y había lo que era un documento privado con firma legalizada. Entonces me vino a la mente. O sea, miren, tan así que como no había leído la ley, pero posiblemente no le había puesto tanta importancia, porque no estaba involucrada en el tema. Y la escritura, le dije, del vehículo. No, ya no hacemos escritura, pero no lo van a inscribir en el registro de la propiedad porque ahí está el departamento de vehículos. Hace como 3 años, 4, creo. No, me dijo, nosotros lo inscribimos en el registro de garantías mobiliarias. ¿Y qué es lo que hacen? Un documento privado. Y todo lo que me quedo a deber ahí queda en el documento privado. Sí, ahí queda en el documento privado. Como no tenemos y me da la minuta para hacerla. No, nosotros tenemos nuestro propio asesor jurídico, nuestro grupo jurídico directo, nuestro departamento jurídico, y solo los que están en el departamento jurídico son los encargados de hacer estos documentos. ¿Y usted es la del jurídico? No, yo soy la secretaria. ¿Y entonces a quién estoy firmando? A mí, que soy la secretaria. Es documento notarial porque es con firma legalizada. Pero de ahí dice que estos contratos también se pueden hacer en forma electrónica, dice, o en cualquier medio que deje constancia permanente, dice, del consentimiento de las partes respecto a la constitución de la garantía. Dicho contrato, dice su misma ley de garantía mobiliaria, dice todos los requisitos que debe tener. Así, tan sencillo. El tema novedoso es que esta ley
es para y es de Ministerio de Economía, porque dependen del Ministerio de Economía el registrador y los subregistradores son nombrados por el ministro de Economía. Yo quiero ser amiga del ministro de Economía para que me dé un trabajo ahí, para ver cómo funciona. Es del ministro de Economía. Registro de la propiedad, el registrador de la propiedad es nombrado por el presidente de la República. Solamente que el registro de la propiedad es autónomo en relación al capital. Hoy ya no, ¿verdad? Hoy ya no, pero sí era autónomo en relación al capital, porque maneja su propio capital. No, depende del Ministerio de Economía. Yo quiero que me lean la ley, porque quiero que analicen la participación de ustedes como notarios. Solo lean la ley y busquen dónde está el notario. Y van a ver que hay bastante. Para finalizar, entonces, platiquemos un poquito de los mutuos bancarios y otros acreedores. El mutuo bancario yo traigo únicamente como referencia que dice que son los préstamos otorgados por las instituciones bancarias a personas particulares, a sociedades, a empresas, etcétera. Dice. La parte acreedora es quien elabora la minuta o proyecto del instrumento público. Ellos mismos detallan las condiciones para la parte deudora, quien lo único que hace es aceptar. Contratos prácticamente de adhesión, ¿verdad? Directo. Dice que las condiciones de la parte acreedora varían dependiendo de la entidad bancaria, tales como tasa de interés, la cual es variable. La garantía que dará el deudor siempre será suficiente para poder respaldar el préstamo. En este tema no olvidemos que si yo estoy dando en garantía mi casa, pero mi casa no alcanza a cubrir el préstamo que yo necesito, otra persona, una tercera persona, puede comparecer ayudándome, prestándome su terreno para que yo lo hipoteque. En este lado también se ubica que si yo quiero mi préstamo y no tengo un bien inmueble o cualquier bien para dar en garantía, otra persona me puede prestar su bien mueble o inmueble para darle la garantía al banco. Y entonces comparecemos las dos y comparece el banco, ¿verdad? Comparecemos tres, ya no solo acreedor y deudor, sino comparece acreedor, deudor y la otra persona que está garantizando con su bien el pago al que me estoy comprometiendo. De ahí dice que la garantía que dará el deudor siempre tiene que ser suficiente. En los bancos, cuando van a dar un préstamo grande y no hay una garantía como mi pasivo laboral que les está contando, siempre mandan un evaluador. El evaluador va, analiza el terreno, digamos que es un terreno, la ubicación, la extensión, posiblemente el tiempo que tenga de construcción, porque a lo mejor la construcción tiene 50 años, ya no sirve porque ya está mal, pero la construcción tiene unos 10 años, es una buena construcción, no va a caer tan fácilmente. Entonces el evaluador lo que hace es ir a ver todo eso y emite su dictamen y dice, este inmueble está valorado en 100,000 quetzales. Y usted está pidiendo 80,000, re bien está, porque alcanza el bien. Si usted no paga, ejecutamos. Esa es ejecución en la vía de premio. Estos mutuos bancarios, dice, generalmente son solemnes, se hacen en escritura pública y se inscriben en el registro correspondiente, aunque depende del monto. Podrían hacerse también en documento privado con o sin legalización de firmas. Yo aconsejo que se haga siempre con legalización de firmas, porque si es sin legalización de firmas, previo a iniciar una ejecución en la vía de premio, o ejecutivo, no sé, hay que iniciar el proceso como prueba anticipada, ¿verdad? Porque hay que ver quién firmó el documento. El notario ahí no tiene nada de responsabilidad porque el notario da fe de las firmas, más no del contenido del documento, pero cuando ustedes leen el documento se dan cuenta que fue el notario que lo hizo, ¿verdad? Porque ya las partes no tenían esa capacidad
de conocimiento de derecho para poderlo hacer, ¿verdad? Pueden ser ingenieros, doctores, pero el conocimiento de derecho no lo tienen. De ahí dice que muchas veces los bancos del sistema tienen acuerdos con las instituciones o dependencias del Estado y basta solo la firma del principal obligado para que desembolsen la cantidad de dinero que están solicitando. Este es el caso que nos pasa a nosotros, que dependemos de un salario y que trabajamos en el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, autónomas, semiautónomas, centralizadas y descentralizadas, todo va, en donde hay acuerdos. Y ahí es donde le ofrecen a usted, dice, a cuenta de su pasivo laboral, pero es que no sé cuánto voy a tener de pasivo laboral, pero ellos sí ya lo saben. Uno no sabe, pero ellos sí ya lo saben, ¿verdad? No hay pena, se puede dar. Entonces, nos hacen a nosotros un poquito los notarios a un lado, porque hay convenios celebrados dentro de ellos, ¿verdad? Pero, en fin, así funciona esto. Las obligaciones previas en todos donde intervenga el notario, pues ya he mencionado algunas, pero sí los documentos de identificación de quienes requieren la liquidación del patrimonio conyugales. Hay un error en la diapositiva. Serían los documentos de identificación de todos y los títulos de propiedad, si es que se va a dar algún garantía. De repente no, es un contrato de mutuo simple, no hay nada de garantía. Depende del acreedor, ¿verdad? Las posteriores, pues es el testimonio especial, que si es en escritura pública, el impuesto, que si es el testimonio especial, lleva una cantidad, y como dije, es el 2 por millar. Y si es para el registro de la propiedad, solamente ese no genera impuesto, ¿verdad? Cuando es un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, no genera impuesto. Solamente deben ustedes colocar un timbre de 50 centavos, que en todo, ya se lo dije, yo siento que cada vez lo digo, ¿verdad? Pero mejor, así lo saben ustedes y no se les olvida. Siempre se debe colocar un timbre de 50 centavos cuando no genera impuesto el contrato que estamos haciendo. Este timbre de 50 centavos es para la razón que hace el registro, o sea, para la inscripción registrada. El timbre de 50 centavos es un impuesto, 50 centavos fiscal, es un impuesto que se coloca siempre al primer testimonio con su duplicado. El primer testimonio lleva duplicado. Así dicen, dos juegos. Uno queda en el registro de la propiedad y el otro les entregan a ustedes con la razón registral. Entonces, para eso se coloca el timbre de 50 centavos. Eso sería para el... ¿Qué otra cuestión pueden ustedes pensar ahí como obligación posterior? Porque esa sería obligación posterior. Pues depende de los clientes que les digan para dónde es que quieren que vaya el documento, si se va a inscribir. Porque si es una sociedad, hay que tomar en cuenta el registro mercantil. Si es una intervención de un hombre que está malo y que lo corregimos y lo hicimos a través de una identificación de persona, va a ser RENAPP el que va a tener el rol en la inscripción, ¿verdad? Y si son, imagínense que soy autora de un libro que estoy viendo ahorita ahí y voy a prestarles dinero a ustedes para algo, pero les garantizo el pago con la venta del libro el otro año. Hay un lugar donde se inscriben todas las obras de las cuales somos autores, algunos. Yo tengo mi par de libros que ahí se quedaron en el olvido y ya no fueron actualizados, pero hay que actualizarlos, ¿verdad? De repente tenemos tiempo de actualizarlos. En sí, jóvenes, así funciona esto. Ahora vamos a ver la escritura. En 5 minutitos vemos la escritura. Permítanme un momentito. Esta escritura, como les decía, es solo una, la que tenemos, la que aparece aquí, en el libro de texto que hemos estado manejando, ¿verdad? Y yo solo veo en la página 227, veo que está el contrato de mutuo, y cabal ahí abrí, mire. Y el contrato de mutuo, el doctor nos acompañó 2 minutos. Una es un proyecto, solo eso, es poquito.
Miren todo lo que hablé, miren, solo 3 hojas tiene esto. Por eso cuando yo tengo que hacer las preguntas, miren que cómo me cuesta a veces, porque como ya no escucho la clase. Yo me guío del libro, por eso cuando dicen que les fue mal y toda la cuestión, digo, pero si no tuve de dónde sacar las preguntas más que del libro y de la ley, no tuve de dónde. Entonces, me llama la atención eso, ¿verdad? Nos acompaña un proyecto de escritura de mutuo garantizado con hipoteca y de ahí una cláusula de escritura pública de mutuo en donde se constituyen garantías mixtas, dice. En las garantías mixtas, en la página 238 dice que hay una hipoteca, y hay una prenda y hay una fianza. Por eso es que él se refiere a garantías mixtas. Puedo hipotecar un bien y no alcanza la hipoteca, entonces doy en prenda algo, pero como no alcanza, entonces mejor también coloco a un fiador, una fianza, fiador, para que él, con sus ingresos, con sus bienes, con lo que tenga, pueda garantizar ese bien, pueda garantizar esa obligación. El primero, el proyecto de la escritura pública tiene número, tal y como les decía, el nombre del notario, el del acreedor, el deudor, y en la primera cláusula dice que entrega tal cantidad de dinero, el plazo, la forma de pago, los intereses, y yo veo que la escritura no tiene más requisitos, más que lo que platicábamos el fin de semana, que dice renuncio al fuero de mi domicilio, y los patados de qué es renunciar al fuero de su domicilio, yo lo mandé en el chat que tienen ustedes de WhatsApp. Y de ahí que el deudor garantiza su obligación con la finca tal, folio tal, del libro tal. Solo eso dice. La cuarta dice que no hay gravámenes, anotaciones ni limitaciones, pero ahí es donde se puede colocar que existe un gravamen a nombre de tal persona, que la otra la aceptó, ¿verdad? Hay aceptación. Y la sexta la termina y se acabó. Es pequeñita, una hoja, nada más. Ustedes pueden colocarle a su instrumento público más requisitos, siempre y cuando los requisitos que le coloquen estén basados o estén, y el soporte sea su código civil o el código de comercio, el código, no sé, dependiendo de la garantía que van ustedes a colocar ahí, dependiendo de algunas obligaciones que tiene que tener el acreedor, ustedes lo pueden colocar. Solamente no se salgan del marco legal, porque si ustedes se logran salir del marco legal van a ser llamados a los órganos jurisdiccionales por haberse salido de lo que establece la ley. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado. Veo si hay algunas preguntas de ustedes. En el chat no tenemos ninguna. En el Telegram sí tenemos una. Dice, ¿qué pasa cuando una persona vendió un terreno, pero lo vendió por pagos? Y se hizo un contrato donde se pactó que se iban a pagar, dice, y todo al finalizar el pago, la persona que estaba pagando pidió las escrituras para hacer el traspaso. Y a la hora el dueño del terreno salió con que ya no iba a vender. Ay, miren esta pregunta, también complicada. Y dice que le iba a devolver el dinero, dice la persona, y no lo hizo. Bueno, ¿qué pasa cuando una persona vendió un terreno? La primera parte. Primero, como se trataba de un bien inmueble, tuvieron que haber hecho escritura pública. Yo vendo el terreno y yo hago la escritura pública. La primera interrogante que le hace su profesora para que usted me diga qué pasó, qué tipo de escritura hicieron. Contrato de compraventa, contrato de mutuo con garantía hipotecaria, o lo hicieron en documento simple y no tomaron en cuenta la escritura pública. ¿Qué hicieron? Pero la segunda parte de la pregunta dice, pero lo vendió por pagos, dice. Entonces, si lo vendió por pagos, hicieron un contrato de mutuo con garantía hipotecaria.
Y de ahí dice que se pactó cómo se iba a pagar y todo al finalizar el pago que estaba pagando, pidió las escrituras para hacer el traspaso. Entonces yo en esta primera parte le diría a la persona que está preguntando, es de que primero es que hay que ver qué se hizo, cómo se hizo, dónde se hizo y quién lo hizo. Porque si fue un notario, entonces hay que ir al Archivo General de Protocolos, de ir a pedir una fotocopia de la escritura, si se acuerdan, la fecha y quién lo hizo. Una fotocopia de la escritura para ver en qué sentido quedó la escritura. Si esta persona ya terminó de pagar y el otro no le quiere dar las escrituras, no hay pena, hay que ir al Archivo General de Protocolos para traerla. Pero como se pactó por pagos, definitivamente hubo hipoteca. Entonces la persona que compró tiene que tener sus recibos, o los depósitos, o las, no sé, tiene que tener cualquier documento, cómo probar, cómo se pagaba. Y como el otro no le quiere otorgar sus escrituras o no le quiere dar la carta total de pago, porque supongo que hubo un documento original, entonces sí tendrían que ir a los tribunales de justicia a exigirle en la vía judicial, la obligación de escriturar con el primer instrumento público y con todos los recibos que tiene. Como no le quiere dar sus escrituras, el juez lo va a obligar a que firme. Y si no quiere firmar, no se preocupe porque el juez firmará a su ruego. Así funciona este asunto. Mis estimados, yo siempre termino unos minutitos antes con ustedes, porque ahí está habiendo 8 preguntas del tema. Ahorita me voy a dedicar a contestarles a todos a título personal, preguntaron varios. A título personal les voy a contestar ahorita, me voy a dedicar a contestarles y no los veo el miércoles que viene, los veo hasta el otro miércoles y pasen una tranquila Semana Santa. No vayan a andar en la calle, porque el virus está tremendo. Les cuento que a mi casa entró, pero a mi esposo, bueno, no fue ni gripe, ni catarro, ni nada. Solo porque la prueba salía positivo y su garganta que se puso afónico. Yo le dije, todavía diste mucho tiempo clases. No, me dijo, no di clases. Entonces, ¿pero por qué estás afónico? Pero hasta aquí sigo salvada, ¿verdad? Salvada de la campana. Fue normal, fue sencillo, no fue mucho sufrimiento como hace un año, como hace 2 años, pero no sabemos cómo van a reaccionar los cuerpos, no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo. Entonces, cuídense, si van a la playa, vayan solitos, no vayan en los grupos, hay que cuidarse con los grupos, porque a veces estamos, miren, yo llegué a mi casa hace 15 días y cuando me encuentro así, ya no regresé, les cuento, tengo 15 días de estar aquí, ya no regresé, salí corriendo. Pero si lo apoyé, le serví, le di su comida, lo atendí con todos los cuidados que dicen, todo desechable, muy buena alimentación. Lo único que pasó fue que quedó demasiado gordito por tanta buena alimentación, pero desconocemos cómo van a estar los cuerpos. Por lo tanto, ustedes, si van a salir, si van a ir a pasear, cuídense estas semanas, porque dice que va a ser muy fuerte cuando regresemos por las fiestas y todo, y que a veces ya no andamos con mascarilla, ¿verdad? Entonces, pasen ustedes una buena noche y ya saben que cualquier preguntita estoy a la hora. En estas fechas les van a poner los temas, ¿cómo se llama eso? Los de investigación. Cualquier cosita me preguntan, estoy a la hora. Cuídense mucho, hasta luego.